bien, estamos iniciando nuestro bloque número 3 de Memoria Yecnan y como saben nuestro bloque es el que corresponde a los invitados y a las personalidades que nos pueden hablar sobre algunas cuestiones relacionadas con la comunidad indígena. En este caso vamos a hablar con un escritor y periodista que nació en la ciudad de Buenos Aires, pero que vivió muchos años en Tierra del Fuego. Estudió Ciencias Económicas en la UBA y Ciencia Política en la Universidad de la Patagonia Austral. En los años 70 comenzó su incursión en el periodismo, desempeñándose en medios de Rosario, de Buenos Aires, de Tierra del Fuego y de España. Se especializó en periodismo de investigación. Sus trabajos salieron a la luz en diarios Crónica, Popular, Clarín, Página 12, en la revista Humor, entre otros. Su incursión fueguina lo llevó a desempeñarse en varias emisoras y en los diarios Tiempo Fueguino, Provincia 23 y actualmente en el diario El Fin del Mundo. En 2011 produjo el documental Isla de Fuegos, seleccionado por el Inca en el concurso Los Héroes del Bicentenario. Próximamente saldrá su octavo libro, Seriot, un superhéroe cartonero. Estamos hablando de Bernardo Bexter, a quien le damos la bienvenida a Memoria Yecnan. ¿Cómo estás, Bernardo? Bien, ¿qué tal? Gracias por este contacto. Bueno, un gusto tenerte acá. Quería contarte que en muchos casos, cuando nosotros tenemos nuestra sección de noticias, hemos recurrido a tus escritos y quizás esa es una de las causas por la cual te llamamos hoy, ¿no? Para contarnos a vos cómo te surgió esta necesidad o esta idea de empezar a escribir sobre cuestiones asociadas a los indígenas de Tierra del Fuego. Bueno, la primera motivación fue, mira, si recopilando mi historia periodística, fue un programa radial que hice en Rosario que se llamaba Sin Límites para América Latina. Que la hacíamos con quien era mi esposa en ese momento, Mónica Benítez. Uh-huh. Y bueno, en esa época empezamos a tomar contacto con muchas comunidades latinoamericanas y ahí eso fue en el año 86, 87. Y ahí fue mi primer vínculo con sectores, con pueblos originarios Uh-huh. y con otros pueblos de Latinoamérica. Y empecé a madurar la idea de que, digamos, todo ese pasado, esa carga cultural que teníamos tan arraigada en nosotros sobre el desprecio que la sociedad durante más de un siglo, la sociedad argentina ejerció sobre los pueblos originarios, era algo que estaba arraigado en nosotros y que merecía ser revisado, hacer una autocrítica, tener una actitud totalmente distinta hacia ellos. Bueno, ahí empezó mi primer contacto y mi primera, digamos, revisión de mis pensamientos culturales. Y el gran salto fue, digamos, el quinto centenario de la llegada de la conquista de América, Sí. donde yo en esa época era asesor del diputado Luis Zamora y le propuse hacer un proyecto de declaración sobre el significado del quinto centenario, y ahí eso significó un trabajo de elaboración histórica muy intenso, profundo, y que mereció muchos elogios. Y a partir de ese trabajo luego lo fui ampliando y generó un artículo que se llama Una visión crítica de la conquista de América, sí, que es el artículo donde puse más empeño en toda esta visión, digamos, revisionista de la historia latinoamericana, ¿no? Sí, sí. ¿Y este trabajo de qué año es? ¿De la conquista? Estamos hablando... Y ese fue el primer, porque tuvo varias ampliaciones, Ajá. pero el primero fue de 1992. Claro. Con el quinto centenario. Exactamente. Claro. Y después, cuando tuviste que escribir en el diario El Fin del Mundo, ¿elegías escribir sobre los indígenas de nuestra tierra? ¿Eso también tiene con un interés personal o una cuestión más fortuita? No. El interés personal siempre estuvo, incluso el documental que vos hacías mención, sí, tiene que ver con un proyecto que se originó por una convocatoria del Inca por digamos, el bicentenario de la Revolución de Mayo.
Evidentemente, en 1810, Tierra del Fuego estaba totalmente en manos de los pueblos originarios. Ujú. Hacer digamos, una mirada retrospectiva sobre la historia argentina tenía que ser exclusivamente darle una porción importante Claro, de ese relato a los pueblos originarios. Bueno, claro. entonces ahí tuve también todo un proceso de búsqueda, de elaboración y de edición fílmica para que tengan presencia. Pero lo de las efemérides es más abarcativo Ujú. todavía, porque yo, digamos, siempre tuve sí, que de alguna manera respondí mi propia curiosidad, Claro, seguí los pasos de mi propia curiosidad, claro. porque yo me radiqué en Tierra del Fuego en 1993 y desde el primer momento que me radiqué siempre tuve, yo qué sé, un deseo, una pasión por averiguar la historia de Tierra del Fuego, por leer, estudiar. Y bueno, así me tomé contacto con la comunidad Selknam, con Rubén Maldonado y tantos otros Sí, que estaban en esa época luchando por conseguir la claro, recuperación de la reserva claro. aborigen. Y bueno, y mis programas y mis textos estuvieron siempre al servicio de esa lucha porque siempre la consideré como mucho más justo que las tierras estén en manos de los pueblos originarios que los ocupas que se convirtieron después en estancieros, ¿no? Claro, claro que sí. Y nombrábamos recién tu documental Isla de Fuegos. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cuánto tiempo te demoró? Si hoy en perspectiva pensás que se podría agregar algo o modificar algo. Sí, incluso, es decir, el documental surgió como parte de nuestra participación en el concurso este que te Sí. mencionaba. Y bueno, de alguna manera acompañó, es decir, el guión del documental siguió los pasos de mi primer libro, que era Rebeliones en el Fin del Mundo, Claro. donde allí, en un primer capítulo, hacía una introducción sobre la conquista de Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, pero lo adapté a tomar la primera parte del documental, toda dedicada a los pueblos originarios Ujú. fueguinos. Y bueno, ahí tuve entrevistas que fueron muy interesantes, como la de Ernesto Piana, yo realicé la última entrevista a, como es, a la Ann Chapman, hice una entrevista con Luis Alberto Borrero, que es un Sí, antropólogo que sí. estudió y tiene varios libros dedicados a los Selknam, y después a Rubén Maldonado y a Sarita Sutherland, Ujú. que una vieja pobladora de Río Grande que los conoció en su infancia, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso me permitió aportar mucha información y mucho testimonio al documental, que igual ese documental, como tuvimos 20 horas de rodaje, eh, digamos que nos quedó 20 horas de rodaje, Mm. teníamos el proyecto de hacer una Segunda parte. una segunda parte donde íbamos a abarcar sobre todo el proceso de, digamos, de las secuencias de ocupación de Tierra del Fuego, todo el proceso antropológico, Claro. de cómo los primeros pobladores, los primeros ocupantes, se sintieron siempre con mayor poder que las sucesivas oleadas Mm. migratorias que los siguieron a ellos. Sí, sí, Entonces sí. siempre se sentían como ellos eran los Con más derechos poderosos. que los otros. Exactamente. Y eso fue marcando la historia de Tierra del Fuego aún hasta las últimas oleadas, ¿no? Ujú. Porque siempre los que llegaban antes despreciaban al que llegaba Al que último. lleva Entonces luego. eran todo un fenómeno sociológico que queríamos desarrollarlo, pero bueno, el cambio de gobierno a nivel nacional hizo que las posibilidades del Inca de fomentar ese tipo de De producciones, producciones, claro, esté un poco más interrumpido. Y claro, sí. lo que estaba viendo cuando veíamos el documental es una interesantísima y profunda recopilación de imágenes, ¿no? Todo el archivo Ah, fílmico y sí. archivo fotográfico que está recuperado en el documental me parece también formidable.
de haber sido. Eso es parte del trabajo hecho, del documental hecho por De Agostini, que fue un documental que hizo en los años 29, 30 creo, que se liberó, como pasó ya digamos, la cautelar del Derechos periodo de de autor. propiedad intelectual, Claro. ya hay libertad total para su uso y está accesible, se puede conseguir y hay verdaderamente imágenes inéditas, interesantes, que fueron gran parte de lo que nosotros aprovechamos, ¿no?, para este Claro. documental. Claro que sí. Tengo una consulta ahora, vos recién nombrabas la entrevista con Ann Chapman, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué te dejó? Bueno, no fue la primera vez, la última que yo entrevisté a Ann Chapman. Yo la había entrevistado ya en 3 o 4 ocasiones antes, en sus visitas a Río Grande, sobre todo. Y bueno, para mí siempre digamos, fue una personalidad que me impactó muchísimo, ¿no? Porque a mí lo que más me emocionaba, que un poco se traduce en la parte que sale en el documental, es la pasión que ella tenía y la calidez humana que tenía en el trato y el recuerdo, sobre todo, con todos los Selknam con los cuales ella, y Selknam y Yamanas también, ¿no?, con los cuales ella se entrevistó, tuvo relaciones, tuvo, digamos, correspondencia que se escribía, es decir, que tenía una pasión y un amor por esas relaciones que había establecido, que se notaba hasta en el tono de voz, en la fuerza con que expresaba, por ejemplo, la devoción que tenía con Lola Kiepka, bueno, con los distintos, digamos, exponentes que ella conoció de la cultura Selknam. Entonces, para mí fue un impacto muy grande, incluso cuando unos meses después que yo la entrevisté, falleció. Sí. Y fue verdaderamente un impacto para mí, ¿no?, como una pérdida de quien fue testigo de una época que tal vez era única, Sí. como testigo de esa época, ¿no? Claro que sí. Y después te quería preguntar acerca de cómo ves hoy vos, siendo un hombre de medios, el tratamiento o la visibilización de las cuestiones indígenas en los medios de comunicación en general. Bueno, yo lo que creo es que la predominancia que hay en los medios de comunicación a nivel nacional, y que son los que más contacto tengo en este momento, es, digamos, la continuación de esa preeminencia cultural que, digamos, que yo hablaba al principio de esta conversación, que, digamos, desde la conquista del desierto se consideró a los pueblos originarios como ciudadanos de segunda, de que no tenían ni siquiera derecho a ser considerados en forma igualitaria con el resto de la ciudadanía. Hasta tal punto fue eso, vos fíjate que los censos nacionales, recién en la década, a mediados del siglo XX, recién incorporó en los censos el recuento de la población aborigen. Claro. Hasta esa época ni siquiera se los tomaban en cuenta, Claro, ni claro. se los contaban. No eran parte del recuento humano que era el censo poblacional. Claro. Era un desprecio brutal, absoluto, que existía. Digamos, todas las últimas, el tratamiento periodístico que mereció lo de Santiago Maldonado, lo de Rafael Nahuel, es otra demostración. Es decir, las autoridades, bueno, lo que sé, uno toma el discurso de Patricia Bullrich y es despreciable, absolutamente, pero los medios de comunicación fueron correa de transmisión de esos mensajes, lo reprodujeron y lo multiplicaron. Es decir, que está en la cultura arraigada de la gran mayoría de los comunicadores sociales ese prejuicio que se instaló hace más de 100 años, ¿no? Sí, sí. Sigue pendiente esta idea de colonizar esa posición, ¿no? Y sí, de que no tienen derecho a las tierras, no tienen derecho a reclamar, no tienen derecho a que los pactos y las leyes que salieron en su defensa se cumplan, y tampoco tienen derecho a que sus reclamos
sean oídos porque esas leyes y pactos internacionales que los respetan se cumplan. Es decir, que no tienen derecho a nada. Claro. Porque lo que estaban diciendo, es decir, que en el caso de Santiago Maldonado fue evidente. Benetton tenía mucho más derecho que los mapuches. Y en el caso de Rafael Nahuel lo mataron y le inventaron historias como que fue una resistencia armada, cualquier cosa. Sí, sí. Es decir Y esto, digo, que perdón, colabora con esta construcción de un estereotipo, ¿no? totalmente, claro. Sí, sí. De un enemigo interno, también podríamos pensarlo de alguna manera. Sí, sí, pero además, ellos son los verdaderos dueños de la tierra. ¿Por Ujú. qué tenemos que...? La verdad que eh, incluso los pueblos originarios dieron múltiples muestras de respeto, de hospitalidad, de buen trato Ujú. a los forasteros cuando pisaban tierras americanas, Claro, cuando pisaban sus tierras. claro que sí. Es decir, los Selman, los House y los Yamanas tienen múltiples anécdotas de cómo los trataron. Está el caso de los náufragos de Santísima Trinidad, que fueron los primeros que se radicaron en la zona de Policarpo luego de un naufragio, Ujú. y que los House que los asistían tenían un trato cordial con ellos, hospitalario, solidario. Y entonces no tiene sentido lo que solo la avidez capitalista puede dar la explicación de cómo se los trató, es decir, la cantidad de pactos firmados que hubo cuando hasta mediados del siglo XIX Argentina, el límite de Argentina era el Río Negro y el Sí, Río Colorado, sí, sí. que la Patagonia era prácticamente una tierra de nadie, que aún el sur de la provincia de Buenos Aires y de Mendoza y por supuesto La Pampa y el sur de la provincia de Córdoba eran lugares donde los pueblos originarios seguían dominando Ujú. esos sitios. Es decir, que hubo pactos que nunca se cumplieron, que por un lado contentaban a los nativos para que evitar que reaccionaran, pero por otro lado después los reprimían para cuando ellos salían a decir, pero ustedes firmaron esto, ¿por qué Claro, no cumplen? claro que sí. Y la represión y la respuesta eran las balas. Entonces, yo creo que es una necesidad de la sociedad argentina recapacitar, incluso creo que hasta debería, como han hecho las mujeres en la concentración de La Plata de este fin de semana Sí, pasado, Argentina debería ser, para pegar un salto cultural, debería ser declarado una república plurinacional, al estilo boliviano. como al estilo boliviano, porque verdaderamente es así. Existen comunidades que son preexistentes y tienen derecho a ser reconocidas en la República Sí, Argentina. no sé si estabas al tanto de que, por ejemplo, en Neuquén están buscando que se reconozca la lengua mapuche como lengua oficial de la provincia también. Bueno, es una cosa por demás lógica que fuera así. En algunas provincias del norte ya es una conquista, porque en las escuelas hay maestros bilingües, Claro. entonces sería lógico y natural que ocurriera eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, y ya para ir cerrando, que se nos pasó volando el tiempo, quería que nos cuentes acerca de Seriot, un superhéroe cartonero. Ah, bueno, sí, es una historia que empezó hace varios años, ¿no? Porque la idea, el disparador fue, ¿por qué nunca se existió un superhéroe de los sectores oprimidos, de los sectores despojados, de los sectores marginales? Si todos los superhéroes que existen eran hijos de acaudalados, o sobre todo los que, por supuesto, la cuna de los superhéroes es Estados Unidos. Claro. Entonces empecé a pergeñar esta historia de un superhéroe cartonero. Y a medida que fui avanzando en la ficción que desarrollé, se me ocurrió que este personaje podría ser un hijo de ficción de Virginia Chonquintel. Me lo Ajá. imaginé así. Bien. Como Virginia pasó gran parte de su vida en Buenos Aires,
y allí fue encontrada por el padre, no me acuerdo, bueno, un salesiano, que fue cuando la descubrió, que la conocía de su presencia en la misión, y bueno, y la trajo a Río Grande. Bueno, de ahí se me ocurrió esta historia inventada, ¿no? De que un hijo de Virginia quedó en Buenos Aires, que la crisis del 2001 lo desproletarizó, digamos, Sí. lo expulsó de los lugares de trabajo normales en que se desempeñaba, y lo expulsó a las calles y a convertir en cartonero, que su sustento venía por esa vía como tantos otros. Y cuando empezó a generarse un proceso de reacción, de organización y de resistencia frente a la ofensiva del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se me ocurrió que ese jefe de gobierno podía ser un Brown. Entonces, la lucha que él empezó a liderar tenía un doble sentido, Claro. un sentido de actualidad y un Social sentido y otro más de su génesis, claro. Claro, de reivindicación histórica. Claro. Y Seriot se convierte en superhéroe porque por su sangre Selknam, él come en una ocasión carne de guanaco ahumado, que lo había encontrado en un tacho de basura de un restaurante, y en un momento que la policía lo va a desalojar, se da cuenta que tiene una potencia muy fuerte, y él solo resiste y defiende a todos sus compañeros y hace huir al pelotón policial que lo estaba atacando. Joder. Y ahí empieza la historia del superhéroe, Claro. un personaje que encarna la realidad del cartonero con esa sangre Selknam, que se convierte en súper poderoso cuando toma contacto con la ingesta de carne de guanaco. Claro. ¿no? ¿Y esto cuándo va a salir a la luz? Mira, fue seleccionado a principio de año por la editora Tierra del Fuego, y me comunicaron que posiblemente el mes próximo ya esté impreso. Bueno, qué bueno. O sea que podría haber una presentación de libro antes de fin de año. Sí, calculo que sí. Bueno, ojalá que así pueda ser. Bernardo, se nos fue el tiempo. Quiero agradecerte estos minutos que dispensaste con nosotros, y ojalá podamos verte pronto en Río Grande presentando a Seriot, nuestro superhéroe cartonero. Bueno, al revés, muy amable de tu parte y de Flor por este contacto. Muy bien. Que tengan mucha suerte con un programa como ese tan laureado y tan necesario. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Estábamos escuchando a Bernardo Wexler, un gran periodista de la provincia de Tierra del Fuego, que nos contaba parte de su trabajo y sus proyecciones para el tiempo futuro. Estamos en Memoria Schengen.